el Ministerio de Transporte expidió el decreto 1800, mediante el cual creó el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, con el objeto de modernizar, estructurar y administrar los proyectos de infraestructura de transporte que se desarrollaran en el futuro mediante alguna forma de vinculación de capital privado. Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión especial de la continuación de la audiencia pública de adjudicación del proceso licitatorio INCO 00103, proyecto vial Bosa-Granada-Girardot, por parte del Instituto Nacional de Concesiones INCO. En el 2004, el Ministerio de Transporte sacó a licitación pública la concesión de la vía Bogotá-Girardot, en su momento calificada como la obra de ingeniería más grande en la historia del país. Para asegurar su transparencia, la adjudicación final fue emitida a través de la televisión pública en una maratónica jornada de casi 7 horas. Yo no creo en las audiencias públicas. Yo creo más en esas reuniones donde el gobierno consulta al mercado de manera transparente que unas audiencias que se hacen al final donde ya las cosas muchas veces están cocinadas. Las audiencias, además, inhiben a la gente para decir delante de las cámaras de televisión sus verdades, sus preocupaciones. Yo he dicho que las audiencias sirven para protocolizar lo que viene bien desde el principio o para protocolizar lo que viene mal desde el comienzo. La Procuraduría había solicitado declarar desierta la licitación, pues la consideraba inconveniente financieramente y con vacíos en el pliego de condiciones. La construcción de la doble calzada por la vía más transitada del país era la primera pieza de un ambicioso proyecto del Ministerio de Transporte. Este proyecto es la continuación de un gran esfuerzo nacional en modernizar la red de infraestructura. Entre los proponentes estaban las más grandes y reputadas firmas de ingeniería y construcción del país. El Grupo Nule participó a través de la promesa de sociedad futura Autopista Bogotá-Girardot, compuesta por sus empresas MNB y Gas Capital, en sociedad con Álvarez y Collins, Vergel y Castellanos Ingenieros Asociados y Alejandro Charchar Hub. Su propuesta fue de 882.000 millones de pesos. Ruta Bogotá-Girardot, que es la joya de la corona, es la carretera que la querían todos. Esa es probablemente la mejor vía del país en términos de recaudo. Tiene 2 peajes, un peaje en Chusacá y un peaje en Chinauta. Entre esos 2 peajes pasan cerca de 1 millón de vehículos al mes y se recauda alrededor de 10.000 millones de pesos. La concesión ganadora tendría la administración de la vía hasta recaudar el dinero de su propuesta por cobro de peajes. A contraprestación, debería financiar la construcción de la doble calzada y un túnel a la altura del Boquerón. Para esto, la concesión tenía que acreditar más de 3 kilómetros de experiencia en la construcción de túneles. Tengo pruebas aquí, señor ministro, de cómo el INCO ha venido direccionando el proceso. Tras una larga disputa entre los abogados de las partes, el consorcio de los Nule, la promesa de sociedad futura Autopista Bogotá-Girardot, logró descalificar a su más fuerte competidor, el consorcio vial del Sumapaz. El primer proponente debe ser rechazado. Al denunciar que este solo cumplía con 2.988 metros de experiencia en construcción de túneles, es decir, 12 metros menos de los requeridos. Usted sabe, señor ministro, que cuando se inicia la construcción de un túnel, en el proyecto puede decirse una longitud, pero luego, como consecuencia ya de la construcción, es absolutamente imposible que dé exactamente la misma medida. Tras una larga deliberación, el INCO declaró al consorcio de los Nule como el ganador. Promesa de sociedad futura concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A. Al ganar la concesión más importante del país, los Nule entraron a las grandes ligas de la contratación pública y fueron llamados los nuevos cacaos. Su vida de empresarios exitosos no ahorraba gastos. Ellos pasan de ser unos pequeños e insignificantes contratistas de provincia a convertirse en los nuevos cacaos de la contratación. Se vuelven las figuras sociales de Colombia. Las grandes promesas de la infraestructura en nuestro país eran visitados socialmente, hacían grandes agasajos, eran las figuras de las reuniones sociales, como decimos, los jóvenes emprendedores, dinámicos, que iban a cambiar la historia de la infraestructura en nuestro país y en el continente.
por lo menos desde el 2002 hasta el 2006, 2007, eran los reyes de la contratación. Comenzaron a recibir o a ser parte de un grupo de empresarios que construían cualquier cosa sin tener ningún músculo financiero y meterse en todos los sectores de la economía sin tener ni siquiera contabilidad. Eso es una aventura que solamente se pudo hacer en un gobierno y un Estado sin controles. A los Nule les pasó como en un cuento de las 1001 noches. Frotaban una lámpara. Esa lámpara se la daban los políticos, eran los contratos. Y de esa lámpara salían todo tipo de cosas. Salían aviones para arrendar, salían niñas divinas para llevarse a Miami, salían viajes a París, salían casas divinas en alguna pradera que vale un Potosí, salían todo tipo de cosas. En los siguientes años, los Nule ganaron licitaciones por todo el país para administrar acueductos, construir cárceles, pavimentar carreteras, gestionar el servicio de grúas y patios de Bogotá, vigilar la calidad de la bienestarina, supervisar la construcción del túnel del Congreso, construir oficinas y bodegas a la DIAN, administrar las regalías, controlar los recaudos de los sistemas masivos de transporte. Estaban en todo. Yo creo que en Colombia hay muy pocas empresas integrales de ingeniería, así que sean fuertes en todas las áreas de negocio y ya de entrada el crecimiento de los Nule debió haber llamado la atención de los adjudicantes o de las personas que evaluaban estos pliegos, porque es muy raro el crecimiento integral de los Nule como grupo de ingeniería, a pesar de que ellos hicieron adquisiciones de empresas especializadas. ¿Por qué? Porque trasladarse de un negocio a otro o adquirir experiencia en un negocio es una cosa que toma mucho tiempo, y en Colombia ejecutar obras es difícil, por el terreno, por la falta de diseños, por la falta de disponibilidad de recursos. Es decir, usted no se debe meter en lo que no sabe hacer, y los Nule se metieron en todo. En una entrevista que les hacen a ellos en alguna revista nacional, donde son portada, ellos anuncian de una manera un tanto rimbombante que van a participar de la construcción de la ampliación del Canal de Panamá. Cosa que es fantasiosa, pero pues le da a usted una idea de las ínfulas de grandeza que tenían estos señores. Éramos unos grandes empresarios y teníamos unos grandes contratos y cometimos el peor error de todos, que era mirar nuevas cosas sin terminar de... Sin haber cumplido. No solamente sin haber cumplido, porque estábamos cumpliendo. Nosotros siempre estábamos cumpliendo. Pero sin haber consolidado los demás negocios que eran espectaculares, eran un negocio divino, era un negocio que mucha gente quisiera tener. Y hoy, que seguramente después de todo esto que me ha pasado, hoy digo, Dios mío, perdóname por haber desperdiciado lo que me entregó la vida y haber pensado que no era suficiente. La concesión Autopista Bogotá-Girardot dividió la obra en 4 partes entre sus socios. A los Nule les fue asignada la construcción del trayecto entre Bogotá y Fusagasugá. La monumental obra requería de una enorme financiación. Para esto, el consorcio Bogotá-Girardot emitió bonos de la concesión por 250.000 millones de pesos. La vía Bogotá-Girardot crea un fondo y emite unos bonos en el mercado público de valores. Y esa colocación en su momento fue pionera. Y los fondos de pensiones y los inversionistas saltaron a poner ahí la plata. ¿Por qué? Porque se suponía que esta obra era muy importante, que era una obra que se iba a ejecutar, que era una obra que iba a generar unos recaudos de peajes muy cuantiosos y porque era un buen negocio. La calificadora de riesgos Duff & Phelps calificó los bonos como AAA. Sin embargo, al momento de iniciar la obra, parecía que los Nule no contaban con los recursos que decían tener. El cierre financiero, que era determinante para ese proyecto, era la cantidad de dinero que realmente esos señores y sus socios iban a invertir en la obra, pues no lo cumplieron, y eso fue evidente apenas arrancó la adjudicación, porque debieron recibir apoyo de la Dirección Nacional de Estupefacientes a través de unos créditos. Entonces era claramente omisivo o era claramente falsa la declaración que estos señores hacían. Ellos decían, yo tengo X cantidad de dinero, y el día en que arranca la obra pues no lo tienen que salir a pedirlo prestado. El préstamo de la Dirección Nacional de Estupefacientes por 26.000 millones de pesos fue duramente cuestionado, pues dineros públicos incautados a la mafia financiaban a una concesión que debía ser costeada por privados. La única razón para hacer concesiones es que la plata venga del sector privado. ¿Qué hace el Estado adjudicando concesiones si los concesionarios no traen dinero? ¿Para qué hacemos eso? Para que el señor cobre peajes y en la medida en que recaude ejecute obras. Esa es una
debilidad estructural del esquema de concesión nacional, del cual los NULE entraron a aprovechar como han aprovechado muchos otros. Todo este aparato que tenían mediático quiso mostrar que ese era un préstamo totalmente legal cuando realmente podía ser legal, pero era irregular. Que de hecho no era préstamo ni crédito, era una inversión. Y por eso es que empiezan a desvirtuarse mucho las cosas y a tergiversarse. Era una inversión que hacía el DNE en una empresa. Era una estrategia audaz, si se quiere, empresarialmente, pero con recursos del Estado. ¿Pero por parte de quién? Que no permite la audacia. Sí, pero no corresponde a mí decírtelo, ni a los colombianos. A mí me invitaron a presentar unos negocios porque les parecían interesantes. Yo los presenté y ellos hicieron una inversión en mí. Yo nunca fui uno de ellos. A ninguno de los demás contratistas ni miembros de ningún consorcio les prestaron esa plata ni a esos intereses. Entonces ahí ya había un problema de liquidez. Eso es 2006. En ese momento, si los controles hubieran funcionado en este país, ese día hubiera caído el Grupo NULE. Sin embargo, le siguieron dando y se le siguieron dando. Los NULE siguieron creciendo exponencialmente por todo el país. A la par que fundaban y compraban empresas, ganaban licitaciones. Todos querían hacer negocios con ellos. A los pocos años de iniciar actividades, el Grupo NULE tenía el crecimiento empresarial más rápido y prometedor de Colombia. Milagros empresariales no existen. Un milagro empresarial se demora 40 años en ocurrir. Una fortuna se hace en generaciones. Cuando uno ve a alguien que ha pasado o de la pobreza a la riqueza o de una situación de normalidad económica a ser multimillonario en menos de una década, siempre hay algo sospechoso. Yo creo que hay un sistema de contratación pública que no es el adecuado. Me parece que permite, digamos, que empresas sin tener la capacidad, sobre todo patrimonial, que es lo que es importante en esto, se metan en este cuento, que es que somos las grandes compañías de ingeniería y resulta que patrimonialmente no son fuertes, o que ese patrimonio que presentan aquí, resulta que están parando una obra aquí, otra obra aquí, otra obra aquí, otra obra aquí. Entonces lo que parece muy sólido resulta que no es sino una cuarta parte de lo que es, porque está dividido en 4 obras distintas. En los últimos 15 años ha irrumpido en la contratación colombiana un grupo de empresas que no tienen músculo técnico, músculo financiero y músculo ético. ¿Por qué la sociedad? ¿Por qué las entidades contratantes? ¿Por qué los medios de comunicación no denunciaron esa circunstancia al tiempo? Posiblemente porque no había elementos de juicio para pensar que detrás de esas empresas había solamente una fachada. Y detrás de esa fachada, lo que había realmente era una banda de estafadores. Una banda de estafadores que se burló del país completo y que el país permitió que se burlaran del país. ¿Y por qué se burlaron? Porque montaron una estructura que era muy compleja, pero en últimas muy sencilla. ¿Qué hacían los NULE? Los NULE, que supuestamente eran ingenieros, no tenían como objeto de su negocio hacer obras. Los NULE no hacían obras. El objeto del negocio de los NULE era ganar licitaciones públicas. Y a eso se dedicaron. Con la fachada de las obras, su negocio era ganar licitaciones públicas. Y a través de los anticipos de esas supuestas obras que iban a realizar, ir engordando intereses personales. La concesión autopista Bogotá-Girardot le entregó al Grupo NULE 89.000 millones de pesos de la emisión de los bonos, como anticipo para iniciar obras en su trayecto. Bueno, Guido, con esto damos comienzo a qué? Al inicio del túnel del Boquerón, que actualmente pues no ha sido bautizado, lo van a hacer los mismos colombianos a través de un concurso que vamos a hacer. Ellos pueden hacer la excavación aproximadamente en 2 años, 2 años y medio. Deberíamos estar terminando el túnel contractualmente en 5 años, creería que con la ayuda de Dios vamos a terminarlo en 3 años. En el 2006, los NULE diversificaron sus empresas y crearon Capital Energy para participar en la compra de la empresa de energía del Tolima, Enertolima. Sin embargo, fueron derrotados en subasta por el grupo del empresario Alberto Ríos, pero tras ganar la puja y con la necesidad de un socio con dinero en efectivo, Alberto Ríos contactó al Grupo NULE. ¿Por qué se llama el Grupo NULE? En primer lugar, porque en esa época el Grupo NULE era una empresa de un gran reconocimiento nacional. Estamos hablando del 2006, cuando es una de las empresas de mayor prestigio en la construcción de obras públicas en el país. En ese momento no surgía ningún cuestionamiento público ni delicado
por el manejo de las finanzas del Grupo Nule. Los Nule pagaron 38.000 millones de pesos por la compra del 49% de la empresa de energía del Tolima, probablemente su mejor negocio. En este momento todavía no se sabe si realmente el dinero de la doble calzada, los anticipos de la doble calzada, terminaron en la inversión de la capitalización de la empresa de energía del Tolima. Ese es un hecho que en este momento todavía está en investigación y sobre el cual no existe ninguna certeza. En el 2006 salió a licitación la construcción y modernización del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, una obra de ingeniería cercana a los 650 millones de dólares que atrajo a las principales firmas de ingeniería del país. Confiados de su triunfo, los Nule participaron en la licitación. Obviamente un negocio como el aeropuerto, que no tenían la intención de hacer tampoco, era ganarse esa licitación para otra vez engordarse con el anticipo y crear ese entramado de estructuras de pirañas devoradoras de licitaciones. Después de ganar una licitación, ¿cuál se supone que es el paso siguiente? Hacer las obras. Eso no les interesaba, porque eso costaba trabajo y costaba dinero. Y ellos eran que querían quedarse con el dinero al menor costo posible, y lo lograron durante mucho tiempo. El 24 de agosto del 2006, los Nule fueron derrotados por el grupo Opaín en la licitación del Aeropuerto El Dorado, un fuerte tropiezo que se interpuso en su crecimiento. Para entonces, la doble calzada Bogotá-Girardot empezó a tener retrasos. La mayor causa del retraso es la mala gestión predial por parte del concesionario. En esta vía, que es de más o menos 130 kilómetros, el concesionario debería haber adquirido alrededor de 1.800 predios. Los Nule debían aportar 36.000 millones de pesos para la compra de predios. Aquí vinieron unas muchachas varias veces, me miraron la casa, me la retrataron por todos lados, cogieron retratos por dentro y por fuera, y después me llamaron a las oficinas de Soacha y allá arreglamos el precio. Nunca me dieron un peso ni nada de eso. Después ya salieron con el cuento de que los Lules eran los que habían hecho el primer contrato y que luego esa gente se había llevado la plata y que por eso no habían hecho este tramo. En este momento, habiendo pasado pues ya 7 años, solo se han comprado alrededor de 700 predios de esos 1.800. O sea, el concesionario todavía debe comprar 1.100 predios para poder acabar la obra. Una auditoría realizada 2 años después por la Superintendencia de Puertos y Transportes demostró que los Nule les presentaron a sus socios en la concesión falsas facturas de obra y que no ejecutaron en su totalidad los anticipos recibidos para la construcción de la doble calzada Bogotá-Girardot. Entiendo que el faltante entre lo que se adelantó y las obras que se entregaron fue del orden de 70.000 millones de pesos. Para entonces, varias empresas de los Nule comenzaron a incumplir con sus obligaciones fiscales. MNB y Gas Capital, por lo menos, no habían presentado declaración de renta durante el año 2006, 2007, 2008 y una parte de 2009 y 2010. Para todas y cada una de las licitaciones que se presentaban, para todas y cada una de las licitaciones que se presentaban, que no eran menos de 300, o 150, 200 al año, porque fueron diferentes episodios en 12 años, para todos los momentos que se presentaron, debíamos tener por obligación y por ley los parafiscales al día. Una cosa es tener obligación de presentar los parafiscales y otra realmente presentarlos. Porque si usted dice, bueno, si en los contratos nosotros pagábamos unas coimas, pues la gente puede pensar, que es lo que yo pensaría, pues si pagaban para una cosa, podían pagar para que les garantizaran que no necesitaban estar al día con los trabajadores. Me gusta tu pregunta, pero ese tipo de detalle de no pagar un parafiscal es rechazo inmediato, absoluto. Ellos han dicho públicamente que la deuda con la DIAN es aproximadamente unos 25.000 millones de pesos. Es una cifra muy importante. Yo conozco tenderos en Colombia que por no pagar un IVA de 500.000 pesos han acabado presos. Mañana, el canal